¿Cómo están? Bueno, hoy es 12 de abril del 2022, yo estoy en Buenos Aires y que acá tenemos visitantes e invitados de distintos lugares. Bienvenidos a todos. El tema que nos convoca hoy es una clase abierta. Judith Butler lee a Lucy Irigaray en el marco del curso de doctorado que estamos dictando con María José Binetti sobre Speculum en diálogo con filosofía, feminismo y psicoanálisis. Butler dice que Irigaray concibe el sexo como una categoría lingüística. Primera cuestión interesante para ir directamente al punto. Y que existe en la división entre lo social y lo biológico. Esta referencia está en el libro de Butler, Undoing Gender, en la página 71, Deshacer el género. Para entender por qué sería admisible esta lectura de Butler, es preciso aceptar que Irigaray fue una psicoanalista lacaniana. Es necesario leer a Irigaray con el psicoanálisis. Digamos, Speculum de la otra mujer, libro que subí ahora al chat, en más de la mitad del libro tiene supuestos y se dirige a conceptos del psicoanálisis de Freud y de Lacan. O sea que es fundamental para entender Speculum tener en cuenta la teoría lacaniana y freudiana. Y el texto que yo también les subí al chat es el de de Luisa Posada Cubiza de la Universidad Complutense de Madrid. El texto es del 2015. Así pues, la mujer no habrá tenido todavía un lugar. Butler lee Irigaray. Es un texto reciente, relativamente reciente. A modo de muy breve síntesis para quienes están invitados hoy a esta clase abierta, durante las últimas 8 clases de este curso de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, hemos fatigado el libro Speculum de Lucy Irigaray, todavía queda por decir, publicado en octubre del 74 en ediciones Minuit, cuyo contenido es la tesis doctoral La función de la mujer en el discurso filosófico. Su director fue François Chatelet, un filósofo. Es una tesis filosófica y su autora estaba inscripta en psicoanálisis, era discípula de Lacan en el momento en que publica su investigación. Se va a la filosofía para decir lo que desea decir. Esto la separa del lacanismo. O sea, para poder decir lo que ella quiere decir acerca de la cuestión, el problema de lo femenino, ella sale del psicoanálisis y se va a filosofía y formaliza ahí su investigación. En la primera parte del libro, Irigaray objeta la teoría sexual de Freud y la califica de falocéntrica. Su blanco de ataque es la conferencia 33, la femineidad. El núcleo del libro tiene por título Espéculo, y en ese lugar Irigaray objeta el estadio del espejo de Lacan y el concepto de sujeto que surge de él, tildándolo también de falocéntrico. O sea, hay un pequeño video mío dando vueltas ahí en YouTube, en mi canal, en el que yo explico con el gráfico de Lacan del seminario 10, ¿por qué el estadio del espejo de Lacan sería falocéntrico para Irigaray? Como en el estadio del espejo el sujeto se inscribe, se identifica al ideal, ahí surge el concepto de sujeto en Lacan. Antes Lacan era significante. Por lo cual, la concepción de sujeto de Lacan, según Irigaray, sería falocéntrica, porque interviene el falo simbólico. Bien. Pero esto ya no lo dice explícitamente, alude al estadio del espejo, porque refiere a significantes de la teoría del estadio del espejo, que sabemos que en Lacan es muy temprana y va evolucionando de algún modo. Lacan excluye a Irigaray de la escuela de la causa freudiana, de la que era integrante. En ese momento se funda el feminismo de la diferencia. O sea, se publica el libro, Lacan lo lee, lo subestima, dice que no es un buen libro. Se le prohíbe a Irigaray hablar de su tesis doctoral y se la echa de la escuela de la causa freudiana, de la universidad, de la investigación académica. Lacan había dicho que cuando Freud derivó a la joven homosexual a otro terapeuta había cometido un pasaje al acto. Yo me pregunto, ¿haberle echado a Irigaray a causa de su libro también no fue un pasaje al acto? No lo sabremos, es una conjetura. Son cuestiones históricas, y acá hoy vamos a hablar específicamente de argumentos.
en contraste. Vamos a contrastar, a comparar argumentos de Irigaray con los de Butler. Irigaray afirmó en su libro, Ese sexo que no es uno, mi deseo no es justamente el de hacer una teoría de la mujer, sino el de procurar su lugar a lo femenino en la diferencia sexual. Esa diferencia masculino-femenino siempre ha funcionado en el interior de los sistemas representativos, autorrepresentativos del sujeto masculino. Eso está en la página 118 de Ese sexo que no es uno. El modelo que propongo es enumerar los conceptos fundamentales de la teoría de Irigaray y compararlos con esos mismos conceptos de la teoría de Judith Butler, quien sabemos que funda sin haberlo imaginado la teoría queer. O sea, Butler funda la teoría queer con el género en disputa. Les voy a mostrar ahora un cuadrito, que es un cuadrito de elementos mínimos, pero me interesa para ver el mapa conceptual de los grandes conceptos de Butler y de Irigaray. Es un cuadro mejorable, discutible, que lo discutiremos después. Mi idea después es debatir, con María José incluso, acerca de esto que voy a plantear ahora. Y como les decía, lo estoy planteando para abrir a lo que seguirá en la investigación después de nuestro curso actual. ¿Sí? Vamos a ver el anterior, que es este. Acá está el cuadrito. ¿Se ve? Sí. Yo elegí 6 conceptos fundamentales entre Irigaray y Butler y los comparo, los opongo. El primero es el concepto de sujeto. No estamos hablando de sujeto en lacanismo, eso lo aclaro porque no, acá no se trata de sujeto de la cadena significante que conocemos los lacanianos. Estamos hablando del concepto de sujeto. Y Butler dice que en Irigaray el sujeto es prediscursivo. Lo pongo en signos de interrogación. Para Butler la producción, o sea, el sujeto es un producto del discurso, en el sentido más Foucaultiano. El cuerpo en Irigaray ubica el lugar de la diferencia en la morfología genital femenina, en la vagina. Para Butler, el cuerpo está influido por las relaciones político-sociales. El sexo en Irigaray se divide en hombres y mujeres. Para Butler decimos que era una categoría lingüística, vamos a ver por qué. Y para Butler son configuraciones múltiples. Rompe el binarismo, el supuesto binarismo. Para Irigaray, el lenguaje tiene tradición falocéntrica. Para Irigaray, el lenguaje es masculino y comparte con Derrida la lectura de que el sujeto trascendental en filosofía es masculino, aunque se diga neutral. Ahí es donde Irigaray es heredera de Derrida. Para Butler, el lenguaje construye sexualidades, en plural. La diferencia sexual para Irigaray es ontológica, es una ontología. Para Butler existen repeticiones performativas en la constitución sexual de los sujetos. La mujer o lo femenino en Irigaray no es definible en el discurso imperante, porque definirlo, diría Irigaray, sería recaer en el falocentrismo, porque el lenguaje es falocéntrico, entonces es imposible definir a la mujer con el lenguaje del patriarcado. Para Butler, lo femenino o la mujer es un concepto binario y segregatorio. Hay una cuestión acá que voy a retomar más adelante hoy, y es que el concepto de diferencia para la teoría queer va a ser el lugar por donde abrir esa diferencia de hombre-mujer, la diferencia sexual irigaryana, la van a abrir, se hace uso del concepto de diferencia, la misma Butler lo hace, para abrir esa diferencia, la repetición de la diferencia en el sentido deleuziano, nietzscheano, para abrir este binarismo en la multiplicidad, para multiplicar la diferencia, ¿sí? Y otra cuestión que facilita que esta diferencia se abra, se multiplique, en vez de ser hombre-mujer como en Irigaray, se multiplique en lo queer, sería que la mujer no está definida, no hay concepto de mujer en Irigaray. Bien.
Planteado esto, que después voy a retomar, ¿cuáles son las críticas a la teoría sexual de Freud que hizo Irigaray? El falocentrismo es la teoría, en la teoría freudiana, es la crítica que organiza las otras críticas, que son, por orden de aparición en el libro, el enigma de lo femenino. Para Irigaray, que se establezca un enigma de lo femenino es dejar a lo femenino en el silencio, cristalizado en un no decir, en un no ahondar en la feminidad. Critica que la niña es un varón en el inicio de la fase fálica, la niña es una variación del varón. Objeta el odio de la niña a la madre por no poder darle un pene, eso para Irigaray es objetable. Que la castración en la mujer sea un no tener nada, la envidia del pene, que sabemos que es el concepto escándalo desde los inicios. La responsabilidad imputada a la madre del despertar y la coerción de la vida sexual, la melancolización de la mujer por su naturaleza castrada, la naturaleza de su yo en la mujer, donde su yo es más lábil en la mujer, según Freud. Critica la frecuente frigidez sexual en la mujer, una confirmación de su desventaja. La inexistencia de un deseo entre mujeres, que eso lo objeta en la joven homosexual. La bisexualidad femenina como proyección invertida de sexualidad masculina. La defectuosidad de los genitales femeninos, según Freud, ¿no? ¿Se va entendiendo la enumeración que hago? La inferioridad social de las mujeres, la menor capacidad de sublimar en las mujeres, el tejido como el único aporte a la mujer de la civilización, y la sexualidad femenina como una sexualidad masculina menor. Todas estas objeciones en esta lista de apariciones están en la primera parte de Speculum. Digamos, para entender Speculum, insisto, hay que tener conocimientos de psicoanálisis freudiano, esencialmente. Existe una condensación con la cuestión de la crítica de falocentrismo o falogocentrismo dirigida al psicoanálisis. Quien inauguró el término falocentrismo fue Ernst Jones en 1927 en su texto The Early Development of Female Sexuality. El mismo Lacan refirió el falocentrismo en distintos momentos de su enseñanza. En la estructura perversa, en 1955, para caracterizar el deseo en su clase el 1 de julio del 59, recordando a Jones cuando trató de la angustia de castración el 5 de junio del 63. Falogocentrismo es un término de Derrida, filósofo con quien se lee la obra de Irigaray, debido a que deconstrucción es un método muy adecuado para tratar el patriarcado, un propósito del feminismo, pero que Braiotti iba a decir que no le conviene a Irigaray la deconstrucción, porque dividiría a las mujeres. Jacques Derrida se refirió al falogocentrismo en una entrevista de 1989 que realizó Cristina de Peretti en Madrid. Derrida explicitó la relación entre falogocentrismo y feminismo, sin referir al psicoanálisis explícitamente. Dice Derrida, la unidad entre logocentrismo y falocentrismo, si existe, no es la unidad de un sistema filosófico. Por otra parte, esta unidad no es patente a simple vista. Para captar lo que hace falta, que todo logocentrismo sea un falocentrismo, hay que descifrar un cierto número de signos. Este desciframiento no es simplemente una lectura semiótica, implica los protocolos y la estrategia de la deconstrucción, debido a que la solidaridad entre logocentrismo y falocentrismo es irreductible, a que no es simplemente filosófica o no adopta solo la forma de un sistema filosófico, he creído necesario proponer una única palabra, falogocentrismo, para subrayar de alguna manera la indisociabilidad de ambos términos. Ahí Derrida explica por qué creó el falogocentrismo como término. Encontramos la mención al logocentrismo en el texto Freud y la escena de la escritura, publicado en 1967 en el libro La escritura y la diferencia, en Derrida. Cuando en 1975, 5 meses después de desvincular, podríamos decir, o de echar a Irigaray de la escuela de la causa freudiana, Lacan dice en su clase del 11 de marzo, nada más falogocéntrico como se ha escrito en alguna parte que una mujer, salvo que ninguna de ellas no toda lo quiere, el dicho falo. Lacan puede estar aludiendo a Derrida, pero en mi lectura, más aún al libro, se va a aludir al libro Speculum de Irigaray. O sea,
En Lacan hay 5 clases en el seminario 22, posterior a, digamos, separar a Irigaray de su escuela, donde habla de feminismo, habla de la mujer síntoma, habla de la reina Victoria. Sí, son 5 clases de Lacan, posteriores al libro Speculum, a su aparición, donde Lacan también dice, se dice de mí que soy falocéntrico. Y esa expresión es muy probable que esté aludiendo al centro del libro de Irigaray, que le refuta el estadio del espejo. Bien, haciendo una línea de tiempo, con lo que he encontrado, en el año 27, Jones acuñó el término falocentrismo en su texto sobre sexualidad femenina. En el 55, Lacan habla de falocentrismo y la perversión. En el 67, Derrida en Freud y la escena de la escritura refiere al logocentrismo. En el 74, Luz Irigaray escribe Speculum y le aplica falocentrismo como crítica a la obra de Freud y al estadio del espejo de Lacan. En el 75, falocentrismo aparece después en Lacan como alusión a probablemente el libro de Irigaray. Vemos que el término falocentrismo, creado por Jones en el año 27, vuelve como crítica al psicoanálisis a través de Derrida y de Irigaray en distintos momentos. Y en ambos casos ligados al feminismo. Se le pregunta a Irigaray en su libro Ese sexo que no es uno, página 117, por las reacciones que existieron sobre el libro Speculum, y responde a 3 años de que apareciera el libro en las librerías. En cuanto a lo que significan las reacciones suscitadas por un trabajo como el mío, Speculum, pienso que acabo de responder. Quien está en posesión del dominio no lo abandona tan fácilmente, ni siquiera imagina otra, lo que sería una forma de salirse. Dicho de otra manera, lo masculino no está dispuesto a compartir la iniciativa del discurso. Prefiere ejercitarse en hablar, escribir y gozar mujer antes que dejar a esta otra algún derecho de intervención de acción en lo que la concierne. Donde lo que más velado le está a la mujer es, por supuesto, dar a conocer algo de su goce. Este está obligado a seguir siendo un dominio del discurso, producido por los hombres, puesto que de hecho ese goce significa la mayor de las amenazas para ese discurso. Esto es su más irreductible exterioridad, extraterritorialidad. O sea, Irigaray habla del efecto de su libro luego que se quedó en la calle, ¿no? De que la dejaron en la calle. Hay 2 grandes preguntas en Irigaray a la luz de la lectura de Margaret Whitford, en el capítulo 6 de Luz Irigaray, Philosophy in the Feminine, 1991. Para Irigaray hay 2 grandes preguntas, según Whitford. La identidad de la mujer en el orden simbólico y la cuestión de la organización y violencia de las pulsiones de muerte. Los grandes conceptos de la teoría de Irigaray son la diferencia sexual y lo femenino en la diferencia sexual. A la mujer no hay que definirla porque definirla sería hacerlo con lo simbólico imperante, que no es neutral, es falocéntrico. No hay una definición de mujer porque sería recaer en la lógica patriarcal. Las mujeres existen. La sintaxis de lo femenino se descifra en la gestualidad del cuerpo de las mujeres, en el lenguaje adoptado por las mujeres en psicoanálisis, y en la risa de las mujeres. Espéculo es una sintaxis que Irigaray cree que es femenina, una sintaxis propia de mujer. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende? Perfecto, Elena, gracias. Y ahora vamos a la lista de las objeciones que yo recopilé en este slide para poder pensarlas una a una y debatir con ustedes. Me interesa que hoy podamos conversar entre todos sobre esto. Para Butler, la sexualidad femenina específica de Irigaray depende de la biología. También dice que lo femenino sigue forcluido de lo simbólico, justamente porque, como les decía hace un rato, Irigaray decide no definir a la mujer para no recaer en
lenguaje patriarcal, el simbólico los hombres. Solo se puede ir de lo cultural a lo natural, o sea, Butler dice, Irigaray recurre al cuerpo, a lo biológico, para hablar de sexualidad. El sexo sigue siendo una construcción cultural, dice Butler, porque de la única manera que puede hablar Irigaray de sexo y fundar o defender lo femenino es con lo orgánico, con lo biológico. También plantea Butler que el sexo es mascarada, y ahí sí, mascarada es un término que traemos de Joan Rivière, de lo que conocemos en psicoanálisis. Ese semblante que adoptan las mujeres, o adoptaban las mujeres para hacer con su deseo en un mundo masculino. La diferencia sexual en Irigaray puede abrirse a las diferencias, y ahí es donde Butler argumenta que, como adelantaba hace un rato, la diversidad en tanto tal, leída de otra manera, creo que María José tiene un paper, o está publicando un paper sobre eso, puede dar lugar no a la diferencia hombre-mujer, sino a múltiples versiones de la sexualidad, abrir la sexualidad a múltiples formas. El sexo para Irigaray es una categoría lingüística, es lo que yo mencionaba al inicio de la charla. La crítica de Irigaray al falocentrismo en Freud y el concepto de sujeto en el estadio del espejo en Lacan hacen que Irigaray se revele, se diferencie, se vaya del lacanismo antes de que Lacan decida lo que decida, o decidió lo que decidió, porque lo que cuestiona Irigaray es que el simbólico sea, primero en psicoanálisis, sea falosimbólico. Digamos, Irigaray va en contra de que no haya inscripción femenina en el inconsciente. Se revela a que lo único simbólico esté ligado a la masculinidad. Por lo tanto, la rebelión de Irigaray ocurre en un momento postlingüístico de Lacan. En realidad, cuando Butler objeta que el sexo para Irigaray es una categoría lingüística, lo hace un poco desfasada en el tiempo, porque el momento en que Irigaray publica su libro, Lacan ya estaba en otro momento de su teoría, ya no estaba con el significante, estaba en plena fórmula de la sexuación, yendo a los nudos, ya había publicado su escrito L'Étourdi, donde da un viraje hace todo un recorrido de su obra y va hacia los nudos, hacia la topología. Es medio tardía la objeción de Butler, en el sentido de cuando aparece el libro de Irigaray. Pero sí es cierto que la teoría del sujeto que Irigaray cuestiona del estadio del espejo, sí está enlazada a lo que vendrá en el significante, porque el estadio del espejo es más temprano que la cadena significante. O sea, ahí habría que agarrar con mucho cuidado, ver con mucho cuidado dónde emplazar esta crítica de Irigaray que aparece aludida contra Lacan, la estadio del espejo, en qué momento de Lacan inscribirla. Porque el estadio del espejo aparece en distintos momentos de la obra de Lacan. Mi pregunta es, ¿Irigaray es una lacaniana insurgente? Digamos, Irigaray nunca dejó de ser lacaniana, es una lacaniana rebelde, cuestionadora, pero siguió, como dice Butler, realmente ligada al lacanismo, al menos en especulum. El sexo para Irigaray es una categoría lingüística. ¿Quién está hablando? La diferencia sexual es una pregunta y es insustancial, dice Butler. Y ahí también Butler parecería hasta lacaniana, porque le da un lugar a la diferencia sexual de pregunta, la deja en el campo de la pregunta y no le da lugar a categoría ontológica, no le reconoce categoría ontológica. Y plantea también que la repetición de la diferencia sexual es desestructurante, y la repetición está en la línea de la repetición deleuziana, nietzscheana, la repetición de la diferencia. En la medida en que la repetición de la diferencia sexual ocurre, desestructura la propia diferencia. Bien.
Esta es la presentación. A ver, ¿qué hay acá en el chat? Ana Rapp, la feminidad como máscara. Acá Puse aparece los la datos mascarada. bibliográficos de donde está lo de Rivière. Exacto. Bien, esta es la presentación general. Yo voy a volver a las diferencias que hay conceptuales entre Irigaray y Butler. Y cuando yo hago esta comparación, que es muy esquemática, que es, digamos, es muy abstracta y mejorable en cuanto al diseño, se podría decir, pero a grandes rasgos, en estas diferencias entre Irigaray y Butler, hay una cuestión que como psicoanalista lacaniana yo no se me pasa por alto, y es que al no tener la mujer definida, al no existir una definición de la mujer, es posible que se produzca esta corriente, esta novedad, esta gran novedad que trae Butler, que es la apertura o la desaparición del binarismo y la apertura de las sexualidades. Digamos que la gran cuestión acá es que la mujer no está definida. En el psicoanálisis freudiano-lacaniano sabemos que la mujer no tiene inscripción en el inconsciente. Y Irigaray va en contra de eso, pero no define a la mujer. Lo que postula es que la escritura femenina y el hablar femenino ocurre entre ellas, se va produciendo, y es poética, habla de la risa de las mujeres, habla de la gestualidad de los cuerpos. Cuando habla de la gestualidad de los cuerpos, no nos pasa desapercibido que Freud, cuando escucha las histéricas, también observa su gestualidad. Entonces ahí también hay ecos freudianos en la gestualidad de los cuerpos de Irigaray. Cuanto más avanzo con la lectura de Irigaray, más me pregunto cuánto realmente pudo ella misma separarse del lacanismo y el freudianismo con su libro Speculum. Para mí, el gran punto álgido del debate entre la diferencia sexual y la teoría queer radica en que la mujer o lo femenino no tenga una definición. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Podemos empezar a debatir, María José. Yo hago una pregunta. ¿Butler define, por ejemplo, al hombre? No, ella no, digamos, ella dice que no hay géneros. Por eso, o sea, que no define a la mujer, pero tampoco define al varón, ni al digamos, transexual. Que Irigaray no haya definido lo femenino, la mujer, da lugar a esta apertura. Es una interpretación, ¿no? Es una lectura. Estoy intentando dar con el punto central del debate. Porque hay mucha cuestión, hay mucha disputa, mucha cuestión imaginaria. Ustedes saben que hay mucha cuestión imaginaria entre feministas y queers. Y a nivel de conceptos, de argumentos, yo estoy buscando el núcleo de la cuestión, para despejar las cuestiones imaginarias, ¿no? Los debates, los insultos, Sí. todas las cuestiones que no permiten pensar. He leído muy poco de Butler, pero lo que me quedó es como que a ella no le interesa dar una definición de mujer, no como una carencia de su teoría, sino como una postura. Yo vuelvo a lo mismo. Que no haya una definición de mujer en la diferencia sexual de Irigaray, que es ese vacío de nominación, abre el vacío de nominación radical que produce Butler cuando, diría yo, dinamita los géneros. Yo creo que sí, que este es el punto de la discusión, más que la discusión yo diría de los equívocos, porque acá empiezan una serie de equívocos respecto a, en todo caso habría que decir, ¿qué definición damos de definición?
Yo creo que, y con esto voy a escandalizar, porque total es lo que vengo haciendo hace tiempo en el ámbito feminista, yo creo que sí hay una definición de mujer, sí hay una esencia de mujer, sí hay un concepto de mujer. El problema acá es que se confunde, por eso yo empecé el seminario distinguiendo representación y lo que es en filosofía el representacionismo, de lo que es el concepto como dinamismo de lo real. O como autodiferir de lo real en sentido hegeliano de Leuciano. Entonces, me parece que tenemos que volver a retomar las categorías ontológicas fuertes, y esto lo tiene que hacer una ontología fuerte, un realismo fuerte, en el sentido de los nuevos realismos, donde se vuelva a instalar la categoría de esencia de lo real, es decir, esencia es el sentido rector que define lo que las cosas son, reinstalar el concepto de concepto, reinstalar el concepto de definición, es decir, si esto no existiera no podríamos hablar. Si existiera lo que dice Butler o lo que dice la teoría queer, no podríamos hablar, o al menos no podríamos comunicarnos, porque cada uno estaría diciendo una cosa distinta. Si toda la realidad fueran meros particulares, meros individuales, directamente no nos podríamos comunicar, porque estaríamos hablando o nos comunicaríamos con equívocos o no sabríamos de qué estamos hablando. Y sin embargo sabemos muy bien de lo que hablamos cuando hablamos de mujer. Entonces, hace falta volver a instalar una ontología abierta, plástica, como es la que se maneja actualmente, como manejan los nuevos realismos, un concepto de esencia plástico y fluido, que es el que instala Irigaray. En Irigaray sí hay una definición de mujer, sí hay una esencia de mujer, sí hay un concepto de mujer. Lo que pasa es que es un concepto abierto y fluido. En ese sentido hay definiciones ontológicas. Lo que no hay es una representación de la mujer, que es otra cosa. La representación o el significante que representa, es decir, el significante representativo, eso no hay, pero eso es otra lógica, que es la falogocéntrica. Bueno, por ese lado me parece que iría la discusión en términos ontológicos, creo yo. Bien, Guadalupe, te noto pensativa. Guadalupe, te noto pensativa. Sí, estoy un poco perdida en lo que dijo recién esta mujer de quien no alcancé a leer el nombre. María José Binetti. María José. Bien, María José, me dejó pensando varias cosas, necesito tener otras lecturas para participar. ¿Ana? También me pasa que estoy un poco confundida, pero porque se me mezcla mucho lo de Butler, después todo lo queer, lo trans, se me vienen un montón de cosas que estuve escuchando y viendo este último tiempo, y tengo que sentarme a elaborar algo. Me parece que voy a tener que escribirlo, porque está complicado. La autora de la que yo extraje alguna de la parte de la información de la exposición de hoy, trata a tu autora, a Sarah Kaufman. ¿En serio? ¿Sí? ¿Quién? Luisa ¿Quién? Posada Cubiza. ¿En serio? Pongo acá el nombre, sí. La voy a besar. Y acá les cuento que acá también nos intercambiamos, como es un espacio de investigación académica, nos pasamos información. Acá te estoy poniendo el nombre de... Ay, gracias, porque a mi querida Sara hay un libro de Luisa Posada Cubiza que es reciente, que trata, tiene un texto, habla acerca de tu autora, la autora que estás investigando en tu tesis de maestría. Ay, gracias, Elena. Bien. ¿Comentarios? Solo quiero entonces una aclaración. Irigaray lo que dice es que no existe una definición de la mujer dentro del lenguaje del patriarcado, porque obviamente el patriarcado no puede definir a la mujer. Exacto. Sin embargo, no es que no exista una definición de la mujer, es que el patriarcado, ella se resiste a definir a la mujer, dar una definición a la mujer, porque hacerlo sería caer
en el lenguaje, es volver al patriarcado, el lenguaje son las palabras, los recursos, los conceptos del patriarcado. El sujeto trascendental, y vuelvo a comentar esto, para Irigaray y para Derrida, el sujeto trascendental es masculino aunque se diga neutral. Pero acá se solapa el sujeto en la filosofía con el sujeto del psicoanálisis. Sabemos que el sujeto en psicoanálisis es efecto de la cadena significante, es sin lugar, pero el sujeto de la cadena significante en Lacan está vinculado al S1, que es el significante fálico. O sea, el falo simbólico es el que comanda las significaciones. Es el Lacan del 58 en la significación del falo. Por eso Butler puede decir, y es aceptable, aunque uno pueda diferir con Butler en todo esto que se plantea, que el sexo para Irigaray es lingüístico. ¿Por qué? Porque Irigaray discute con el Lacan del significante de la lingüística. Eso que decís, Elena, no contesta esa pregunta de Gabriel. Dice, ¿no es una ventaja la no definición? Esa es la respuesta, ¿no? En realidad depende de qué lugar ocupe uno, en qué estrategia esté y qué objetivos tenga de guerra, digamos. Que haya un vacío de nominación para lo femenino. María José estaba diciendo, hay concepto de la mujer. De hecho, lo que hace Irigaray es rescatar lo materno, reivindicar la figura materna, que está medio demonizada en psicoanálisis. Ustedes saben que la mujer, la madre es la boca del cocodrilo, ¿no? El deseo materno. Hay una versión de la maternidad en Lacan, que en crítica, digamos, oponiéndose también a Melanie Klein, hay una versión de la maternidad, la verdad, y el complejo de Edipo, que es el que inserta el significante. Este es el de Lacan del Seminario 3. El significante se inscribe en el sujeto, causa el sujeto, de acuerdo a cómo lo veamos, en el complejo de Edipo. Es el complejo de Edipo el que, a la altura del Seminario 3. Es freudiano Lacan en ese punto. Es la función paterna la que, de hecho, si vemos el grafo del deseo, el Seminario 5, ahí es donde Lacan formaliza en el grafo del deseo la neurosis por la incidencia de la función paterna, sí, que separa a la madre del hijo, ¿no? Entonces, la versión de la madre de Lacan y de Freud no es la que Irigaray defiende a la figura materna. Va en contra de que la tradición de la enemistad madre-hija, dice eso, nos enemista a las mujeres entre nosotras. Hace toda una relectura del complejo de Edipo, Irigaray en Speculum, que reivindica a la madre, el amor madre-hija y el lugar de la madre. Por eso Melanie Klein, tanto Melanie Klein como Karen Horney, pero Melanie Klein es una de las antecedentes de Irigaray. Bueno, es lo es lo que planteábamos la otra vez, lo que decía María José de lo matricial que insiste tanto Irigaray. ¿No? Exacto. Acá, en este curso, estamos manejando distintos campos teóricos. En el psicoanálisis no hay inscripción de lo femenino. Irigaray se revela contra eso y dice, el silencio de lo femenino es el precio que paga la mujer por garantizar la primacía masculina. A la mujer le está prohibido hablar de su goce, denuncia Irigaray. Estamos trabajando un texto que va en contra de la teoría sexual femenina de Freud y Lacan. Como yo he dicho en otras oportunidades en el curso, y no a mis invitados de hoy, la cuestión del no simbólico de la mujer tiene efectos para Irigaray de sometimiento. Ella se propone fundar un simbólico, digamos, con las mujeres unidas. Por eso Braidot iba a decir, Derrida no le conviene a Irigaray porque la deconstrucción divide a las mujeres, divide toda la tradición. La deconstrucción derridiana aniquila el feminismo en su tradición, la historia del feminismo, toda la historia de las luchas por los derechos de las mujeres.
digamos, Irigaray, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Que la deconstrucción... Graidotti dice que a Irigaray no le conviene la deconstrucción derridiana, porque eso va en contra de la unidad de las mujeres en el movimiento feminista. Como reconocerlo no le conviene. No le conviene como argumento. Usarlo como estrategia. Porque caería la disolución lucha, digamos. de la tradición feminista. Si hay un debate entre feministas y queer en este momento, es que lo queer, si yo no me equivoco, está negando lo femenino. Porque al negar la diferencia sexual, y eso también es una indicación de Preciado como estrategia de guerra, ir en contra de la diferencia sexual es necesario para abrir las sexualidades, ir en contra del binarismo. Y eso va en contra de la tradición feminista, de toda la historia del feminismo. Elena, te hago una consulta. Me queda la sensación, a ver, cuando Irigaray publica su tesis, ya había ocurrido el seminario aún. Digo, ¿por qué tomar estratégicamente, por qué tomar para denunciar el falologocentrismo o el falocentrismo en la teoría de Lacan, el estadio del espejo, ¿sí? Y dejar pasar toda la conversación tremenda que podía haber tenido ahí, la discusión que podía haber tenido con el seminario 20 ya... no digo la tiene al final. La discusión con el seminario 20 la tiene al final, habla de la mujer tachada, la mujer no existe, pero en realidad, en mi interpretación, apuntar contra el estadio del espejo es apuntar a un pilar del fundamento de la teoría lacaniana. O sea, es dinamitar una base. O sea, derrumbar el edificio. Porque el concepto, o sea, el sujeto se inscribe como tal en una identificación imaginaria y simbólica a la vez en el estadio del espejo, entre los 6 y los 18 meses. Eso viene en los años 30 de Lacan, lo recupera en los 40 y tantos en un escrito y lo recupera después en el seminario 10 y sigue. Es la primera construcción de Lacan, históricamente. Piensen que Lacan, la tesis doctoral de Lacan es sobre paranoia de autopunición, y la cuestión de la paranoia es estrictamente imaginaria también. O sea, la cuestión de lo imaginario y la paranoia es fundamental. Entonces, ir en contra de lo imaginario, el estadio del espejo, es ir a la base del edificio. Ahí está. En mi interpretación. De todas maneras, Elena, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, un momentito. En el seminario 20, Lacan ya ha terminado las formas de sexuación, que empiezan en el 9, y mal que mal, está, digamos, por ejemplo, tenemos las dos partes, digamos, tenemos masculino y femenino, digamos, ahí. Irigaray, por ejemplo, no tiene en cuenta, cuando Lacan critica en Freud, y habla de a la mujer no le falta nada, en el seminario 10. Lo que yo llamo la feminidad espinosista de Lacan, del seminario 10, Irigaray no la tiene en cuenta. Irigaray no tiene en cuenta que Lacan critica en Freud la comparación de clítoris-pene. Se dirige al primer constructo de Lacan, que es imaginario, donde se funda el sujeto, que va a ser el origen, por la identificación, el ideal del yo y la identificación y el yo ideal, va a ser fundamento de la cadena significante incluso. Porque no aparece de la nada, ¿no? Después viene el seminario 3, en el 5 aparece el grafo y arranca la cadena significante. Ya está bastante puesta en forma en el seminario 11, en el 2, en el 3, en el 14. Todos los años siguientes, Lacan desarrolla la cadena significante, que ya le dinamitó Deleuze en el 69. Deleuze le ataca el significante y Irigaray le ataca el estadio del espejo. Ya está. Lo agarra Lacan desarmado. Digo que la reacción de Lacan contra Irigaray por ahí tenía algún factor acumulativo con Deleuze también. Había ocurrido el antidipo en 72, en 74 aparece Speculum. La verdad que está la coronilla, supongo yo. Son todas objeciones de su época,
y están en el clima, esto yo lo he dicho más de una vez en el curso nuestro, de arranque, en el clima del mayo francés. Pero, digamos, cuando le ataca el Estadio del Espejo, ella habla del imaginario que las mujeres se merecen, pues el imaginario del Estadio del Espejo también es masculino. Tenemos derecho a un imaginario propio. Ella busca hacer un lugar a lo femenino en el simbólico de los hombres. Gabriel, si ves que querías preguntar. Sí, te quería preguntar, Elena, digamos, no entiendo cuál es la objeción entonces de Butler con Irigaray en relación a que no tienen una definición de mujer. Esa sería una gran ventaja, me parece, desde el punto de vista de la teoría de Irigaray. No, eso es un comentario que yo hago. Ah, ok. Las objeciones de Irigaray son, vamos a ver, las muestro de nuevo. ¿Se ve? Sí. Digamos, la trata de esencialista, de biologicista, de que ha forcluido lo femenino de lo simbólico. Tenías razón, también es de Butler. Era un comentario mío y también de Butler. O al revés. Que finalmente la cuestión del sexo también termina siendo cultural, porque tiene que recurrir a lo natural, no tiene otro argumento y tiene que recurrir a lo biológico para defender lo femenino, que el sexo es mascarada. Todas estas cuestiones que Butler lee en Irigaray, son todas estas las objeciones de Irigaray, no es una sola. Y la trata de lingüística. Yo creo que es el gran tema, la devuelve al lacanismo, creo que es la gran estrategia butleriana. Devolver a Irigaray al lacanismo, a la lingüistería, a la lingüística, es, digamos, como argumento en contra, como objeción, es muy fuerte, digamos. Digamos, pero Irigaray como filósofa ha tenido repercusiones en el arte, se ha recurrido a ella en distintos campos teóricos para plantear el feminismo, y creo que en Butler la estrategia, digamos, el modo en que Butler procede en su libro El género en disputa, que ya está en su tesis doctoral. Yo voy acá en la tesis doctoral de Butler, que es previa al libro El género en disputa, que está se llama Sujetos del deseo, reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX. Butler, uno de los autores que plantea cómo trataron los autores franceses a Hegel, ¿no? Y habla de Lacan. Lacan es un francés que ha leído a Hegel y Butler hace su análisis de eso. Y en la página 284 de mi edición de Amor Ortu, Butler dice que la ley del padre ha sido objetada por feministas. Bueno, la feminista que objeta esencialmente el complejo de Edipo, el sistema falocéntrico, es echada de todos lados, por eso es Irigaray. O sea, Butler cita a las feministas que han objetado la ley del padre, siendo heredera de Irigaray, pero sin nombrarla. Tampoco está referenciada en la bibliografía. Butler es discípula de Irigaray de algún modo como feminista que fue, y no la nombra. Habla de las feministas que refutaban. No es muy sorora, digamos. No. Pero a mí me interesa, más allá de la cuestión histórica que tiene su anecdótica y es muy interesante, a mí me interesa ir al núcleo del problema. Digamos, en la teoría de Irigaray, ¿cuál es el eslabón por el cual se cuela lo queer o se abre lo queer? Porque el recurso para lo queer es hacer la diferencia, una diferencia distinta a la que postula Butler, para que postula Irigaray. O sea, la palabra diferencia, ¿sí?, se relee distinto. Y María José tiene su paper que va a publicar. ¿Cuándo se publica, María José, tu paper?
Sí, el paper está en una prepublicación. Yo no puedo pasar el paper porque ya está la versión definitiva, va a salir publicado. Lo que pasa es que la revista donde lo publica hay que pagar para tener el artículo, así que yo se los puedo pasar. Lo que yo digo en el paper es que, resumidamente, lo siguiente, hace ontología, ¿no? Pues yo hago filosofía, hago ontología. Lo que digo es que diferencia sexual y teoría queer salen del mismo concepto de diferencia. Es decir, estaban todos los franceses postestructuralistas con la diferencia, que viene de la dialéctica hegeliana, que viene de lo que Hegel llama en la lógica de la esencia diferencia en sí, que es el autodiferir. Diferencia en sí es el dinamismo mismo de la identidad en su propia construcción continuamente diversa. Es la identidad misma que se construye en su propio... Bueno, lo que comentábamos acá en este curso, ¿no? Entonces, tanto diferencia sexual de Irigaray como teoría queer vienen de ese núcleo, esa fascinación de los franceses por el concepto de diferencia. Ahora, en el caso de la diferencia sexual de Irigaray y de las italianas, al menos de esas autoras seguro, el resto no sé porque, no lo sé, pero al menos esas autoras, el concepto de diferencia es un concepto reflexivo, es un dinamismo intrínseco de la identidad, por eso la mujer es siempre otra, porque la identidad es siempre una construcción que se va diversificando, que va difiriendo. Entonces, en el caso de la diferencia sexual hay un autodiferir de la identidad en su propia construcción. En cambio, la categoría de diferencia que tiene la ideología queer, que no es una teoría, yo la llamo ideología porque ellos mismos dicen que no hacen teoría, sino que hacen relatos y ficciones, es una diferencia extrínseca e inmediata. Es una diferencia que no es autorreflexiva, es una diferencia puesta afuera, por eso la llamo indiferencia. Es una diferencia con lo otro, pero con un otro que está fuera, con un otro que son todas diversidades que se miden entre ellas, pero con una diferencia extrínseca porque no hay un devenir de lo propio, porque no hay lo propio, porque no hay sujeto, hay simplemente la posición de la diferencia por la diferencia misma. Entonces es otro el concepto de diferencia, en la diferencia sexual y en lo que son las diversidades indiferentes, donde son todas formas diferentes que van fluyendo de manera extrínseca y que se van poniendo y desapareciendo extrínsecamente, pero no hay un devenir de lo mismo o un autodespliegue de la identidad como sí hay en Irigaray. Ahora, lo que yo después el paper se los puedo pasar, se los puedo pasar al que le interese, a Elena ya se lo pasé y Elena lo puede pasar a quien quiera. Lo que yo quería comentar es dos cosas. No es que la ideología queer niegue lo femenino, lo que niega es la realidad de las mujeres. Lo que dice la ideología queer es, no hay mujeres, lo que hay es lo femenino, que es un significante, que significa algo y que cualquiera que lo sienta puede ser. Sí, tenemos varones que son femeninos, tenemos neutros que son femeninos, tenemos mujeres que son femeninas, o al revés, ¿no? Tenemos mujeres que son masculinas, porque no hay en realidad mujeres, lo que hay es un significante, un imaginario colectivo que se inscribe en los sujetos discursivos. Los sujetos discursivos no son ni mujeres ni varones, son sujetos discursivos neutros en los cuales se inscribe ese significante femenino o masculino. Entonces, femeninos y masculinos podemos ser cualquiera en cualquier sentido. No hay mujeres, porque no hay la mujer, y la mujer entendida como una especie de entelequia trascendente. Ahora, el problema acá, y yo creo que es el núcleo de la cuestión, y lo venimos charlando en el curso, lo que falta en Butler, porque lo que yo no entiendo es, por un lado, la crítica a Irigaray por biologicista, porque la diferencia sexual es biológica o es genital, como dicen algunos ideólogos queer hoy de la diferencia sexual, y por el otro lado la trata de lingüisticista, que la diferencia sexual es lingüística. Entonces, lo que le falta a Butler es un pensamiento medial, es decir, pensar en términos mediales. Es decir, términos mediales son pensar en integridades, en totalidades. Está pensando por un lado lo biológico, por el otro lado lo cultural. Está pensando siempre en instancias dualistas.
o en paradigmas dualistas, que es un poco el paradigma de la ideología queer, ¿no? Tenemos lo cultural o lo natural, tenemos el cuerpo y el pensamiento por otro lado, la naturaleza y lo que construimos. Entonces, estos dualismos constantes que creo que no funcionan para Irigaray, porque lo que Irigaray quiere es justamente crear una lengua y un pensamiento no dualista. Entonces, lo que está pensando Irigaray con la diferencia sexual no es ni biológico ni lingüisticista, es una totalidad real que se llama diferencia sexual y que es estrictamente hablando ontológica. Por eso esa dice la diferencia sexual y diferencia ontológica. Ontológica significa real. Real en el sentido de en el cual la filosofía habla de real, como algo constitutivo. Entonces, la diferencia sexual es constitutiva de varones y de mujeres. Varones, personas de sexo masculino, mujeres, personas de sexo femenino. Y la diferencia sexual entonces es constitutiva de su persona en su totalidad, biológico, cultural, espiritual, demás. Entonces me parece que esa capacidad de mediar es la que le falta a Butler cuando entiende la diferencia sexual o biológica o lingüisticista, o esto, o lo otro, y en realidad es un todo, es el entre, es la diferencia misma, porque la diferencia es lo que integra y distingue, pero en ese dinamismo medial es que se inserta la diferencia como categoría ontológica. Esto es lo que falta en la ideología queer, porque en la ideología queer mujer es una construcción cultural, es una construcción lingüística, es una posición discursiva. Entonces, en Butler, ser mujer es una posición discursiva que la puede tener cualquier sujeto discursivo, ¿no? Es decir, cualquiera. Por eso, bueno, ahí está la discusión con el feminismo, en concreto con el feminismo que yo hago, políticamente hablando, porque hoy entonces, como ser mujer puede ser un varón, un neutro o una mujer, tenemos mujeres de tres sexos y tenemos varones en los espacios de mujeres, en los deportes de mujeres, en los baños de las niñas, en las cárceles violando mujeres, bueno, toda una discusión que estamos dando algunas feministas, que ya la conocerán o no, pero bueno, es esa la discusión que tiene detrás esta ideología, de que hay significantes y sujetos discursivos. Entonces, cualquier sujeto discursivo puede inscribirse o ser inscrito socioculturalmente a través de cualquier significante. No es así para Irigaray, no es así para la ontología, no es así para el feminismo, por esto que les explicaba. Bueno, no sé si quedó claro, pero más o menos esa sería la discusión en mi lectura. ¿Cuál sería entonces para vos, María José, el punto álgido del debate? Ontología, una ontología realista, el debate filosófico, pero filosófico en el sentido ontológico. Butler y toda la ideología queer es un lingüisticismo. Esta crítica ya se la hizo Irigaray a Lacan, se la hizo Irigaray a Lacan, básicamente. Y a todo y hoy se la hacemos a todo lo que vino después. Es un lingüisticismo que dice que la realidad es construida a través de significantes que se inscriben en los sujetos discursivos. Entonces el sujeto, mujeres y varones terminan siendo efectos de la cultura. No es así para una filosofía realista. No somos efectos de la cultura. Somos cultura, sí, pero no somos reducibles a cultura. Ese es el punto. ¿Somos cultura? Sí, por supuesto. ¿Somos no cultura? Sí, por supuesto. Somos todo mediado, es decir, todo simultáneamente y dinámicamente. Somos todo, cultura y no cultura, lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que pensamos y lo que no pensamos, lo que nos es dado y lo que no nos es dado, es decir, somos esa totalidad dinámicamente integrada. Para Butler somos reducibles a la cultura. Lo que somos es reducible a la cultura. La biología es reducible a la cultura, lo psíquico es reducible a la cultura, lo espiritual es reducible a la cultura, todo es reducible a la cultura. Esa es la diferencia. O es reducible a la cultura o no es reducible a la cultura. Sí, Pati. ¿Qué sé yo?
No, realmente puedo hablar desde la ignorancia y por eso me lo permito y acudo a ese beneficio. Para decirles la impresión que me queda de todo lo que escuché, que por supuesto me cuesta seguirlo y tendría que también, como decía Guadalupe y Ana, sentarme a leer. Pero, por ejemplo, si no hay concepto de mujer, y bueno, y todo es una pregunta que ni siquiera está bien construida, ¿no? Pero por un lado me parece como que el discurso de Irigaray sí atentaría contra las bases del psicoanálisis. Y por el otro lado, si dice, a lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo, ¿no? Por justamente falta de lectura, pero si dice que no hay concepto de mujer, yo lo asocio directamente con el significante que falta, con el no todo. Entonces es como que se me hace un loop, ¿no? Como que... Ella elige no definir a la mujer. María José dice, hay concepto de mujer en Irigaray. A lo que apunto cuando yo extraigo esta cuestión es que no hay definición de lo que es una mujer. Porque no nos conviene definir a una mujer porque no tenemos lenguaje para hacerlo, no hay lenguaje femenino. El lenguaje es masculino. Entiendo. Caemos en el falocentrismo. Claro. Pero lo hace porque no tenemos con qué. Porque la cultura es masculina, el lenguaje es masculino. Claro, porque ella dice eso, entonces allí ya se coarta a sí misma la posibilidad de una definición, digamos. Pero la impresión que a mí me quedaba era esto, porque lo asociaba con eso, con el no todo, como que a la vez la veo en contra y si, como les decía, se me hace un loop, es como que vuelve al no todo, ¿no? Y tengo una pregunta para María José, de lo último que comentó, con lo que asocié también, es con esto de que si no somos ni biología ni cultura, somos todo, lo asocié con el concepto que no manejo tampoco, pero quizás ustedes manejan mejor que yo, el concepto de aexidad, el concepto de esquizoanálisis. ¿Tiene algo que ver con eso? No tiene nada. No, tiene que ver con un realismo. No tiene que ver con el concepto de esquizoanálisis, porque Deleuze va por otro lado. Pero lo que yo quería decir de Irigaray es que refunda el lenguaje. No es que Irigaray dice la mujer no tiene inscripción en esta lógica falogocéntrica, pero ella reinventa la lógica. Ella arma una lógica nueva. Entonces ahí sí dice a la mujer, ahí sí la mujer tiene concepto. Pero no es el concepto representativo de la lógica del significante. Es una nueva conceptualización que emerge del dinamismo material. Entonces emerge de la misma autoactividad de la materia, y el concepto es en el idealismo, en Hegel, es justamente ese desenvolvimiento de lo real, ese núcleo de desenvolvimiento que tiene lo real. Por eso el concepto es autoactivo y el concepto produce. En cambio, la representación, desde el punto de vista nociológico, la representación es algo abstracto que fija algo, ¿no? Yo tengo una representación de algo, tengo algo fijo que me corta y me define. No hay una representación de la mujer, lo que hay es un concepto dinámico de mujer. Irigaray, en mi lectura, está pensando eso que viene de toda una tradición filosófica, ¿no? No es que ella lo lee en clave feminista, y en ese sentido sí hay un concepto de mujer, sí hay una esencia de mujer, es esa fluidez de lo femenino, es ese desdoblarse de lo femenino y siempre ser otra y siempre diferir. La mujer es la diferencia sexual en sí misma porque está siempre difiriendo, está siempre en construcción. Entonces, para poder decir a la mujer, Irigaray inventa una filosofía nueva.
por eso es una filósofa feminista, inventa una filosofía nueva. Yo tengo una pregunta, María José, si la puedo hacer. Sí. Desde tu lectura y desde el posicionamiento en la filosofía realista, ¿vos dirías que Butler no es feminista? No, no es feminista. Es bastante misógina y además... Fue feminista. Lo fue. La verdad que no sé, no sé si lo fue, no sé si ella se considera mujer, creo que no, porque la ideología queer distingue a la mujer de las lesbianas, entonces no sé, las lesbianas no son mujeres, entonces la verdad es que no sé si ella es mujer o no lo es, o si se autopercibe otra cosa. Lo que yo sí sé es que... El mismo Preciado se dice exfeminista. El mismo Preciado se dice exfeminista. Son transfeministas, son posfeministas, diría yo. Posfeministas o... posfeministas justamente porque no hay mujer. Ese es el punto del posfeminismo o del transfeminismo. Que no hay mujer. La mujer es una construcción cultural y además una construcción cultural estereotipada, porque como es una construcción cultural, es la construcción cultural del estereotipo, del burdo estereotipo que debemos eliminar. Entonces, como hay que eliminar el estereotipo y la mujer es ese estereotipo, nos quedamos sin mujer. Entonces no podemos liberarnos en tanto que mujeres. Para liberarnos tenemos que ser lesbianas, o tenemos que ser varones trans, o tenemos que ser algún otro género, pero no podemos ser mujeres porque mujer es un estereotipo sexista de subordinación. Ser mujer es no tener lugar, lo que decía, bueno, el título del artículo es no tener lugar. Ser mujer es ser siempre la otra, ser mujer es ser siempre la pasiva, ser mujer es ser siempre... Eso es ser mujer, según el estereotipo cultural, hay que eliminar a la mujer. Eso es posfeminismo, o transfeminismo, ¿no? Para los varones, en cambio, ser mujer sí es transgresor. Para un varón que se pone peluca, se amputa el pene y se pone prótesis, sí es transgresor ser ese estereotipo sexista. Para las mujeres no, entonces las mujeres que se tienen que emancipar de eso tienen que pasar a tener algún otro género. Butler es feminista de la tercera ola. Sí, pero esas son categorizaciones todas, qué sé yo. Butler no es feminista, es teórica queer, o es transfeminista, o es... yo la llamaría una teórica queer. No... Es la que funda la teoría queer oficialmente, ¿no? Así no, que, no bueno, es la que funda la teoría queer. La teoría queer viene de... La que habla de teoría queer, la que introduce la teoría queer en la academia es Teresa de Lauretis, que introduce la idea de teoría queer en un artículo que se llama justamente, en un volumen colectivo que se llama justamente diferencias. Por eso les digo, la categoría de diferencia está en el corazón de lo queer también, pero es otra diferencia. Butler se arroga al fundar la teoría queer, lo dice ella, no sé, yo no ¿sí? Lo dice en una de las segunda o tercera edición de Género en Disputa. Claro, porque lo que ella dice todo es construcción cultural. El sexo no es sexo, el sexo es producto del género, es decir, el sexo es un producto cultural. Sí, eso ya tiene una genealogía, ¿no? Foucault, toda la posmodernidad, el constructivismo, el lingüisticismo, giro lingüístico, posmodernidad. Claro, a nivel, digamos, la apertura de los géneros, en el momento en que ella lo hace, el libro El género en disputa fue muy relevante. Claro, entonces lo que ella dice, bueno, si en definitiva lo que hay son construcciones culturales, inventemos la construcción cultural que mejor nos quepa, y seamos andróginos, no binarios, gender fluid, tres espíritus, male to female, pangenérico, poligénero, qué sé yo, inventemos lo que queramos y somos eso. Entonces es una diferencia, la diferencia de la diferencia queer es meramente extrínseca, siempre es una diferencia reactiva que siempre se mide con un otro extrínseco. En realidad pangenérico, no binario, trans, todo se mide con la diferencia sexual. La diferencia sexual es el gran articulante de todo el carnaval queer, porque todos se miden con varones y mujeres. Es decir, el que articula todo es varón y mujer.
todos se miden con eso. Ahora, es un varón y una mujer, ojo, del estereotipo sexista. No es que nosotras podamos ser libremente mujeres, como dice Irigaray, o como dice el feminismo, de la diferencia es, seamos mujeres como se nos cante, seamos mujeres abandonando los estereotipos, rompiendo, quebrando los estereotipos, seamos mujeres libres. Acá no, ser mujer es ese estereotipo, y si querés liberarte de eso, tenés que pasar a ser gender fluid o no binario. Entonces, es lo contrario una posición teórica de la otra. Y a nivel político lo estamos viendo hoy, ¿no? Lo vemos cuando nuestra hija de 10, 14 años o 13 años va al baño y se encuentra con un hombre que dice ser mujer o se percibirse mujer. Entonces, a nivel político estamos complicados. O cuando le dicen, como dijeron a mi hijo en el colegio, ¿no? Le mandan figuritas transgénero donde se puede percibir como quiere. Porque su sexo, su cuerpo eyaculante puede ser varón, mujer, neutro. Entonces, esto es psicotizante. Tener un cuerpo gestante y no poder llamarlo, porque puede llamarse mujer o puede llamarse varón, y no tener definición de varón y mujer, porque el cuerpo eyaculante puede ser varón y mujer, el cuerpo gestante puede ser varón y mujer, entonces, ¿qué es ser varón y mujer? No tenemos la menor idea. Esto es psicotizante. Y esto es, aprovecho para decírselos a ustedes, esto es lo que tenemos que empezar a decir, porque estamos psicotizando a toda una generación. Y lo dije, después de esto no damos más seminario, Elena, pero no importa, lo decimos. Claro, el tema es que María José es filósofa y usa el término psicotizar con una definición que ella utiliza al conceptualizar. Quienes practicamos la clínica tenemos otras coordenadas psicopatológicas, y la constitución de la psicosis habría que cuestionarnos desde la clínica que practicamos cuando escuchamos psicóticos, si efectivamente una psicosis es contagiable. Sabemos que la psicosis, la estructuración de la psicosis o la constitución de un psicótico tiene otras coordenadas que no son, ¿cómo decirlo?, educables. Lacan decía, no se vuelve loco el que quiere, sino el que puede. O sea, para que se produzca un psicótico como estructura, hay otras coordenadas a tener en cuenta. Entiendo que el uso que vos haces de la palabra psicosis lo haces como filósofa y tiene la significación que tiene para vos, pero como en el sentido de Leuciano, ¿no? Del anteripo de Leuciano, no, pero acá como, a ver, María José, como acá hay personas que practicamos la clínica y tenemos pacientes, y hemos escuchado antes y ahora pacientes con esta estructura, nos hemos formado en la clínica, sabemos que la constitución de una psicosis obedece a otras coordenadas. El uso que vos haces de la palabra psicosis y psicotizante tiene una significación distinta a la que usamos nosotros los clínicos. Sí, yo lo uso en el sentido cultural, en que lo usa Deleuze y Guattari en el Antiedipo, con la esquizofrenia y capitalismo y todo. Psicosis en el sentido de psicosis cultural, de tener una cosa que puedo llamar, es decir, de tener este celular, y este celular puede ser un celular y puede ser a su vez un lavarropas, es decir, porque el celular es lo que cada uno percibe. Entonces, si el celular es celular o lavarropas, o puedo llamarlo de cualquier manera, entonces lo que hay es un vaciamiento de sentido del lenguaje. Entonces no me puedo comunicar, porque si las cosas son según lo que cada uno percibe, entonces no me puedo comunicar con el otro. Claro. Si mujer es tener pene, o mujer es mujer, entonces si tenemos mujeres con pene y mujeres con vagina, entonces ya mujer no significa nada. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué decimos cuando decimos mujer? No decimos nada. A esto me refiero con psicosis. Todas estas cuestiones del campo del sentido y la significación también son problemáticas entre lacanianos, porque tienen otro valor. Así que bueno, pero digamos hasta acá, yo lo que intenté proponer y mostrar de modo esquemático, inicial, es la pregunta por dónde está el punto álgido en el debate feminismo y teoría queer, ir empezando a comparar en un ambiente cordial, de respeto mutuo y civilidad, poder comparar y pensar y despejar el mar de confusiones que hay en las guerras que se establecen, ¿no? Redes sociales ni hablemos,
en los estilos de combate y pseudo debate que no es debate, pues insulte, río bárbaro. Como ese no es mi estilo, a mí me gusta hacerlo de modo más bien parsimonioso, cuidadoso, ir separando las variables, comparándolas, yendo a las fuentes bibliográficas. Entonces me pareció interesante aportar a esta clase abierta que inserté en nuestra serie de clases del curso de doctorado en la Facultad de Filosofía de la UBA, la pregunta por el debate, que es parte del tema de nuestro programa, el debate del feminismo con lo queer, y recurrir a Butler, y aunque sea antiguo para muchos, es fundamental. Por ejemplo, estas distinciones de qué es definición de mujer, concepto de mujer, de qué campo de teórico lo vamos a definir, pues sabemos que desde el psicoanálisis la mujer no tiene inscripción en el inconsciente. Y a lo sumo Lacan llegó a decir, la mujer es síntoma, en el seminario 22. Le digo simbólico, pero como síntoma, ¿no? Habría que pensar si Irigaray no fue un síntoma, el último Lacan, ¿no? Cuando le bombardea el estadio del espejo, que es, como le decía yo a Guadalupe recién, es como el primer constructo lacaniano, el estadio del espejo. ¡Pah! Falocéntrico. Y Lacan va a defender su falocentrismo, pseudo-falocentrismo, y dice, la mujer es la más falocéntrica, es más falocéntrica que el hombre. La respuesta de Lacan y Irigaray es totalmente... defiende su teoría y se pone súper irónico. Por eso las clases del seminario 22, las primeras clases del seminario 22 son claves para entender la respuesta de Lacan y Irigaray después de este libro. Pero en el campo del lacanismo sabemos que esa es la teoría de Lacan. La mujer, lo femenino y la mujer está en la línea de lo real. Y yo ahí vuelvo a Lacan, si se me disculpa y se me permite, porque si el punto álgido entre Irigaray y Butler, según mi propia lectura, es que una mujer no tiene definición en el momento de speculum. ¿Sabe, Agustina? No tiene definición. Hay algo de lo real en lo constitutivo, lo propio de una mujer, para decirlo, no la mujer, sino una mujer. Hay un punto real en lo propio de lo femenino, en lo que tanto insistió Lacan, y Freud también habló del horror a lo femenino, que nos reíamos con Guadalupe el otro día en un chat, ¿no? En Facebook. Una pregunta que hice en la MP. Está bien, el misterio de la mujer es algo contra lo que va Irigaray. Dejar a la mujer en el misterio es callar, es cristalizar el misterio de la mujer y no hablar más de ella. Pero ¿qué pasa con el horror que sienten los hombres a lo femenino? De lo que Freud ha hablado en el texto El tabú de la virginidad, en el año 1917. ¿No habrá algo del horror a lo femenino que hoy toma distintas formas? En esta gran torre de Babel, en este gran debate que hay, que cuesta despejar, ¿no habrá algo del horror a lo femenino? Bajo distintas formas. En el seminario 3, que yo estoy dictando sobre la psicosis de Lacan, hay un caso de histeria traumática de un hombre que presencia en su niñez un parto trágico, que Lacan describe de un modo muy cruento. Ese hombre deviene un histérico con síntoma conversivo. Yo que estoy investigando el parto en la teoría de Lacan y de Freud, acerca de lo que casi nada se dice, me pregunto, en el acto de dar a luz, lo real, no ha tenido lugar en la teoría psicoanalítica. ¿Por qué? Y eso ocurre en cuerpos que tienen el aparato reproductor de mujeres, digamos. Tradicionalmente a la antigua femenino. ¿Qué pasa con eso hoy, no? Son preguntas que traigo del psicoanálisis, para pensar lo queer, los feminismos. Y que va más allá de la acusación de falocentrismo del psicoanálisis, ¿no? Que ya está bastante, no sé si agotada, pero está claro. Digamos, si hay alguien que fue en contra del falocentrismo,
fue Irigaray. Ya lo dijo, le pasó de todo a raíz de eso. ¿No? Y ahora... Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Sí, yo quiero hacer Sí, un comentario. perdón. Ah. No, dale. No, dale, anda vos y después voy yo, dale. No, le quería hacer una pregunta aclaratoria a Elena de lo último que dijo. Vos lo que te preguntás es por qué las mujeres psicoanalistas, como muchas veces habló Lacan, no hablan del parto. Y porque yo lo primero que pensé fue, bueno, Lacan y Freud no dijeron mucho. Hablo de la teoría. No me importa, o sea, que cada mujer psicoanalista haga lo que quiera. Yo hablo de la teoría. No, claro, de la teoría, sí. Lacan, Sí, Freud. de la Ya lo hablamos cuando nos encontramos con Sarita acá en Buenos Aires. Y yo estoy investigando el parto en psicoanálisis. Me estoy refiriendo a que en el seminario 10, por ejemplo, que es el seminario más orgánico, el seminario donde más se refiere al cuerpo en Lacan, más cerca, el más biologicista de Lacan, digamos, el más naturalista, el seminario 10, el parto habla de la placenta caduca y la mujer que pare, el concepto de la mujer que pare, todo lo que le pasa a una mujer cuando da luz, todo eso, ¿dónde está? Claro, por eso. Pero yo decía, bueno, ponele que Freud y Lacan no hablen mucho porque no parieron, porque no, qué sé yo, viste, una pavada, pero vos decías, y las mujeres, vos decís, ¿y las mujeres dónde están en la teoría respecto del parto? Repita mi pregunta. En la teoría de Lacan y de Freud, no aparece el estatuto de sujeto en la mujer que da luz. Se omite hablar de la mujer que da luz. Cuando se habla del objeto A, se habla de la placenta caduca. En el seminario 10 le pasa por el costado Lacan a la cuestión. Hay una referencia, como decía recién en el seminario 3, descriptiva de un caso de histeria traumática en un hombre, pero digamos, es un tema totalmente soslayado. ¿Y lo real? La única que escuché que dijo algo hasta ahora en mi investigación, que es clara ante esto, es Colette Soler, que dice: la mujer tiene privilegio de ver aparecer en lo real el objeto bajo la forma del niño. Lo dijo Colette Soler. Que casualmente es una mujer psicoanalista. Claro, sí, por eso yo te decía. Hay cuestiones de lo real en la teoría sexual femenina omitidas de plano por Lacan y por Freud, y que es un secreto a voces entre psicoanalistas mujeres que atienden mujeres parturientas, por ejemplo. Secreto a voces, que me han aparecido en Facebook, cuando yo planteaba estas cuestiones y cuando contaba mi investigación del curso que di este verano y se vuelve a dictar en julio, creo. No, digamos, lo que hacen las mujeres psicoanalistas es cuestión de mujeres psicoanalistas, no. Yo voy a la teoría, estoy pensando en los conceptos. ¿Por qué esta omisión? Claro, bueno, pero vos misma me pones el ejemplo de Colette. No apunto a la cuestión falocéntrica, sino al horror a lo femenino. Digo, ¿no será el horror a lo femenino de los hombres los que hacen omitir en la clínica estos temas? Lo dice Freud en el tabú de la virginidad. En el año 17, hace un siglo ya. Pero el misterio de la feminidad, como dice Irigaray, fue más cómodo. Dejar a la mujer en el misterio, en los salos del misterio, hace que todo esto quede en la nada. Es un misterio, dejémoslo así. Asegura no hablar de eso, porque es misterioso. Está interesante. Me pregunto, después de investigar el parto en la teoría psicoanalítica, Freud y Lacan, por el horror a lo femenino de aquello que habló Freud en el año 17. ¿Qué formas adopta hoy? Digo, y esto lo pienso revisando esta introducción al debate Butler-Irigaray. ¿Dónde estaría acá también el horror a lo femenino, en este debate? ¿No? Como una pregunta que todavía no vino, no adoptó una hipótesis, etc. ¿Por qué cuestión? El orgasmo, el otro día lo planteamos acá.
el orgasmo en el cuerpo de la mujer y el orgasmo en el cuerpo de un hombre son distintos. ¿No? Hay diferencias, porque el cuerpo es diferente. Y el orgasmo es una cuestión, goce femenino, el goce del otro, el goce no, más allá, el goce suplementario, el goce, ¿qué más? Desregulado, ¿no? Que Lacan conceptualiza en el 20, con el goce místico. Es una cuestión también. No solamente el dar a luz, el objeto real bajo la forma del niño, sino también el orgasmo. Son dos cuestiones que son cruciales. ¿Y eso dónde quedó? No sé, quedó disipado, distraído. No sé, ¿en qué lugar quedó? ¿Quedó en la antigüedad? No pasa más, qué sé yo. Son cuestiones interesantes, ¿no? Muy. ¿Qué habrá de defensivo? Lo planteo ya estoy en el lacanismo, no, en consejo de ¿qué habrá de defensivo en todo esto? En estas teorías, ¿no habrá algo defensivo? Muy interesante. Elena, Sí. Bueno, tengo muchas preguntas. Sí. En primera, o sea, con esta propuesta que estás trayendo sobre lo del parto, bueno, la primera pregunta es si te refieres a parto en tanto que lo imaginario, o sea, lo fenomenológico. O sea, parto literal de la mujer, ¿te refieres? El dar a luz, el alumbramiento, el dar a luz. Porque... Como acto, en su estatuto de acto. Algo cambia cuando viene un niño al mundo. La mujer es activa en el parir. Tiene que hacer algo de su parte. No es que... Pero digo, estamos manejando teóricamente a la mujer como la mujer biológica, o estamos hablando de la mujer como en el esquema de la sexuación, que sería el lado castrado. Estoy hablando de la mujer, de una mujer que pare en el seminario 10, cuando Lacan habla de la placenta caduca. La que en el cuerpo donde ocurre eso es el cuerpo de una mujer. Lacan habla de la placenta caduca, el objeto A, habla de las envolturas embrionales, la separación del sujeto, hay separación ya en la gestación. Lacan es total y absolutamente naturalista en ese seminario 10, y eso ocurre en el cuerpo de una mujer. ¿Dónde está la mujer? La angustia de esa mujer, sus afectos, su acto de dar a luz, su rol activo al parir, todo eso, ¿dónde está? ¿Qué pasó? No está. ¿Por qué? Me pregunté cuando yo enseñaba el seminario 10, el año pasado. Y ahí empecé con este viaje, digamos, parto en psicoanálisis. Y ya veníamos trabajando con María José en especulum. Pero en mi búsqueda, el ensayo sobre el tabú de la virginidad fue fundamental. En ese texto que referencié, está el tabú de la virginidad ahí en La feminidad como máscara, y también hay un artículo de Lacan que no tengo la fecha, pero es cortito, pero interesante, que se llama Propuestas destinadas a un congreso sobre sexualidad femenina. Es un escrito muy tradicional, sí. Sí, no dice el año, pero está ahí en el texto La feminidad como máscara. Ok, esos son textos muy clásicos, el tema de ese escrito es muy clásico cuando se habla de feminidad, es la Conferencia 33 y ese escrito de Lacan. Sí. ¿Pero hay algo sobre el parto, no? No. Ah, ok. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con lo real lacaniano, con el concepto de lo real lacaniano, que son importantes, son interesantes para indagar a la luz de esta polémica, de este debate.
porque más allá de la lingüística hay un real. De la vida de las mujeres, la sexualidad de las mujeres, que tiene que ver con el cuerpo de una mujer, que no está tratado suficientemente por la teoría psicoanalítica. No me estoy refiriendo a la cuestión lingüística, a que el inconsciente no haya inclusión de lo femenino, sino a que la teoría ha eludido estas cuestiones que son cruciales en la vida de una mujer. Sabemos que la feminidad no necesariamente está restringida a la maternidad, que eso fue a partir de la Cambla, todo eso lo sabemos. Pero aún así, es más, si la feminidad queda deslindada de la maternidad, más aún se separa, lo materno se va separando de lo femenino, se va excluyendo. Bueno, ¿algún comentario más? Yo quería hacer el comentario que me había quedado, que en Irigaray la diferencia sexual cumple el papel estructurante de la subjetividad en su totalidad, que cumple para Freud el complejo de Edipo. En esto Irigaray es muy freudiana, y creo que hace bien en ser freudiana por muchas razones, pero lo que hace es el papel estructurante de la subjetividad que Freud le atribuye al Edipo, claramente falogocéntrico, ella se lo atribuye a la diferencia sexual. Entonces, ¿cuál es ese valor fundante de la subjetividad? Que hay dos, que no soy el todo. Por eso, una de las grandes categorías de Irigaray es ser dos, no soy el todo, no soy el otro, el no todo, el no uno, siempre hay un desdoblamiento, un otro, siempre somos dos. Eso lo cumple la diferencia sexual como articulante de la subjetividad. Entonces, estaría bueno si el psicoanálisis, ustedes como psicoanalistas mujeres, que pudieran pensar el psicoanálisis a partir de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hace Irigaray? Es pensar un psicoanálisis a partir de la diferencia sexual. Somos dos. Ahora, lo que no hay en la ideología queer es justamente este ser dos, este límite de la subjetividad. En la teoría queer yo puedo ser el género que se me ocurra. Es decir, no hay un límite de decir no soy el otro sexo, no soy el otro. Eso es diferencia sexual, que no soy el todo. Hay un otro que yo no soy. Esto baja el narcisismo, baja la omnipotencia infantil, es la salida de la omnipotencia infantil o de la omnipotencia sin más. En la ideología queer lo que hay es una omnipotencia potenciada, ¿no? Soy el género que se me ocurra, soy el todo, el otro me designa según yo le diga que me designe. Entonces hay un narcisismo y una autocomplacencia egocéntrica exacerbada. Ahí viene lo de psicosis, ¿no? Psicosis en el sentido de no hay un real que me limite, no hay un real que ponga un límite a mi imaginación infinita. Bueno, acá, disculpame que abro un paréntesis acá, y el real de que habla María José no es el real lacaniano. No, es el real filosófico, lo real como filosófico. Porque para el psicoanálisis, lo real es, el desencadenamiento de lo real es justamente el desencadenamiento de la psicosis. Claro, no, lo real en el sentido de lo real como lo real filosófico, ¿no? Lo que está ahí, lo que no puedo cambiar. Es decir, soy mujer, no puedo ser varón, no puedo tener el cuerpo de varón. Me puedo extirpar las mamas, me puedo poner una prótesis, pero no puedo ser varón. Al menos hasta ahora, cuando la ciencia recodifique o reedite el código genético, bueno, veremos, pero falta mucho para eso. En esta instancia no puedo tener el cuerpo de varón. Puedo imaginarme, porque la imaginación es infinita, pero no lo puedo ser. En ese sentido, lo real como límite. Y la diferencia sexual funciona como límite, funciona como castración, quiero decir. Por eso suple al Edipo de Freud, pero lo suple de una manera no fálica. El Edipo de Freud, en definitiva, ¿qué es? Es eso, punto. No sos el todo de mamá, no sos, hay un corte, una herida al narcisismo primario y una castración. Eso es la diferencia sexual. Por eso creo que es genial lo que hace Irigaray en este punto de resignificar a Freud a partir de la diferencia sexual, que cumple la misma función estructurante. No soy el todo, hay un otro, pero un otro no fálico, somos dos diferentes. En la ideología queer no hay este otro, porque yo soy lo que se me ocurra, le digo al otro cómo quiero que me llame, y si el otro no me llama así, estoy
totalmente ofendido, entonces, bueno, el otro es abominable, éticamente es un monstruo, es fóbico, es TERF, todas las cosas que nos dicen hoy a feministas como yo y como Elena. Bueno, a eso iba, ¿no? Me parece genial esa jugada irigariana de sustituir la función del Edipo en términos de no todo por la diferencia sexual. Y me parecería bárbaro si pueden pensar desde ahí como psicoanalistas. Bueno, el martes que viene seguiremos con nuestro curso de doctorado. Les agradecemos mucho vuestra presencia y amistad. Hola, Sarita. Gracias, Pati. Yo les gracias, agradezco. Patricia. Gracias, Patricia. Les agradezco a ustedes, sí, justamente les agradezco porque la verdad que me pareció riquísima la Yo tenía ganas de charla. encontrarme con amigos acá en este espacio también, aparte de María José, amigos de la banda bullanguera del lacanismo, a Patri, que la conozco de hace 1000 años, Patri Muñoz, que somos amigas de hace no digamos cuántos años, con Sarita, bueno, les agradezco mucho que hayan venido, a mí me da energía, el término que uso, me da alegría haberlas recibido. Me hacía falta un poquito de dinamizar mi espacio de clases en este curso. Y bueno, nos seguiremos viendo. Y las invitaremos cuando hagamos la cátedra libre, Lucy Irigaray, las invitaremos a seguir. Vamos a una cátedra libre de la Facultad de Filosofía. No sé qué va a pasar. No, la vamos a proponer, porque la facultad está muy, muy interesada en que haya pluralismo y nosotras también. Así que para que haya pluralismo, le vamos a pedir a la facultad una cátedra libre. Aprovechamos a decírselo si nos escucha alguien. Una cátedra libre porque creemos en el pluralismo como cree la facultad. Y nos parece que necesitamos, además de la cátedra libre trans, a la cual no le cae muy bien nuestro seminario, queremos una cátedra libre Lucy Irigaray. Claro, bueno. Para poner un poco de diferencia sexual. Sí. Bueno, besos. Muchas gracias por estar. Gracias. El curso estable la seguimos el martes que viene, el curso estable, ¿no? María José. Yo voy a hablar yo voy a retomar desde de la otra vez de Antígona estábamos. Muy bien. Chau, chau. Gracias. Oh, gracias. Gracias.